Buenos días, bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales dentro del grupo multimedia de comunicación La Cerca y desde La Cerca Televisión, la televisión digital desde Albacete, desde Castilla-La Mancha y lógicamente para todo el mundo. Hoy volvemos a hablar de economía, la información evidentemente y la actual crisis económica en la que nos encontramos en el mundo entero, en España, en Castilla-La Mancha y en Albacete, que evidentemente tampoco nos escapamos de ello, pues no nos queda más remedio de hablar de esta situación que de alguna manera pues está asfixiando a empresas, a familias y desgraciadamente a más de 4 millones de parados, según el Ministerio de Migración de hace 4 días, pues que están registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo de España. Para hablar de todo esto y sobre todo en Castilla-La Mancha, pues tenemos a la máxima responsable de Economía en la región, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es María Luisa Araujo, vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda. Consejera, buenos días y bienvenida. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. La reforma laboral, consejera, está enfrentando al Gobierno con el resto de agentes sociales, empresarios, sindicatos. Unos piensan, quizás los primeros, que todavía existe demasiada rigidez en las relaciones trabajador-empresa, y otros, los sindicatos, pues que existe quizás excesiva flexibilidad laboral a la hora de quizás favorecer el despido. ¿Usted cómo lo ve todo esto? Bueno, yo creo que hubiera sido deseable que la reforma laboral contase con, primero, un gran consenso social, el de los empresarios y el de los sindicatos, y después con un gran consenso político que se hubiese tramitado con acuerdo en el Congreso de los Diputados. No ha sido posible y yo creo que el Gobierno de España ha actuado responsablemente poniendo en marcha una de las grandes reformas que tiene pendientes o que tenía pendientes nuestro país. Pero el proceso no está agotado. Ahora queda, bueno, pues toda la normativa que desarrollará lo que ya se ha aprobado, esta reforma laboral, los reglamentos, y ahí creo que debe haber margen de nuevo para el diálogo con sindicatos y empresarios y con el conjunto de partidos políticos. Desde luego es lo que haríamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque si hay algo que le preocupa al presidente Barreda en materia económica y en materia social es contar con los principales actores. Hablaremos de esa cohesión social que especialmente hay en Castilla-La Mancha, que la verdad que es un referente en España. De todas formas, consejera, ¿era la reforma laboral la que necesita este país? Aunque evidentemente, como usted ha dicho, faltan los reglamentos y bueno, queda mucho cuello. Quizás en los reglamentos es donde se puedan poner muchísimos matices, muchísimas modificaciones, que todavía la gente piensa que está todo hecho. Sí, evidentemente la ley está aprobada, pero falta cómo se articula esa ley y para eso están los reglamentos. Pues efectivamente, yo creo que a este país le hacía falta un impulso en esta materia, pero que nadie se llame a engaño. Los puestos de trabajo no se crean por ley. Ni esta, ni ninguna otra reforma laboral iba a crear empleo. Eso lo van a crear los empresarios, eso lo va a crear el clima de confianza en nuestras propias posibilidades que entre todos debemos construir, y si hay un consenso, un acuerdo sobre el desarrollo de la reforma, desde luego contribuiremos a crear el clima de confianza que a su vez permita la creación de empleo. Y además, si es posible, cuanto antes mejor, ¿verdad, consejera? Cuanto antes desde luego. Qué duda cabe. ¿Qué quisiera la consejera que esto no se solucionara de aquí a mañana? Bueno, pues claro que sí. Claro que sí, por responsabilidad y como cualquier español que desea que las cosas en su entorno vayan bien. Todavía están recientes, consejera, los ecos de la huelga general del 29 de septiembre que organizaron y llevaron a cabo los sindicatos en contra precisamente de las políticas laborales del Gobierno, tanto la reforma laboral como el posible futuro de las pensiones en España. Igualmente le pregunto al hilo de lo que le he dicho antes con la reforma laboral. ¿Cree que era necesaria esta huelga en la actual situación de crisis en la que nos encontramos? Y por otra parte, a lo mejor no se tenía que haber hecho antes. Bueno, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha manifestado en relación a la huelga laboral, la huelga general que se celebró hace unos días, diciendo que no la compartimos. Luego, por tanto, ya hemos hecho ahí una primera valoración, pero la respetamos. Es uno de los grandes derechos que han conseguido los trabajadores y aquellos que los representan, los sindicatos, y nos parece que es el mejor mecanismo, si ellos así lo estiman oportuno, para trasladar su posición respecto a cuestiones que tanto les afectan como las dos que acaba de señalar, la reforma laboral y la posible reforma de las pensiones, que por cierto todavía está abierta y todavía está en fase de negociación, y a lo mejor pues es oportuno que los sindicatos hagan llegar su opinión de manera clara. Nosotros respetamos ese derecho, respetamos que se haya celebrado la huelga, pero no la compartimos. De todas formas, María Luisa, consejera,
¿Cómo ve que nos podamos jubilar a los 67 años? Bueno, pues no sé, lo veo muy lejos. Nos veremos mayores, también ¿no? Veo un poquito más mayores, lejos, ¿no? lo de los 65, a lo mejor porque mantengo espíritu joven. Sí. Pero bueno, yo creo que una primera cosa que deberíamos hacer como país, y aquello en lo que tenemos que incidir, es en acercar la edad real de jubilación a la edad legal, y quizá habría que plantearse eso antes que alargar la vida laboral hasta los 67 años. Hay muchos ámbitos en los que se producen prejubilaciones o jubilaciones voluntarias a unas edades en las que los trabajadores siguen siendo exactamente personas muy cualificadas y capaces de aportar al tejido productivo, y creo que lo primero que deberíamos abordar es acercar la edad real de jubilación a la edad legal antes que plantearnos otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, ambos vemos muy lejos la barrera de los 65 y la de los 67. En todo caso, como en tantas otras cosas, totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir. Hablamos, consejera, de déficit público y estabilidad presupuestaria. Estamos en una época de configuración y aprobación de presupuestos, tanto nacionales como regionales, como locales. En teoría, los presupuestos se deben de aprobar antes de 3 meses, si no me equivoco. Todavía lo recuerdo, antes de que acabe el año. Antes del 31 de diciembre, sigue siendo así, ¿no? Sí. La actual situación de crisis económica y el riesgo de no caer quizás en un excesivo endeudamiento, pues hace que sea muy complicado confeccionar unos presupuestos que fusionen quizás crecimiento económico y al mismo tiempo que reduzcan el déficit presupuestario. Todo esto, luego hablaremos específicamente de Castilla-La Mancha, pero esto, por ejemplo, a nivel nacional, está el gobierno de Zapatero está intentando que para el año que viene pues el déficit no supere el 6% del Producto Interior Bruto. Pero claro, con esas previsiones, lo que ellos plantean, según los presupuestos, es un crecimiento de empleo de 40.000 trabajadores. Si tenemos en cuenta que en los últimos 33 meses se han perdido 2 millones de puestos de trabajo, hago de abogado del diablo, créame, me salen 50 años para conseguir volver como estábamos a diciembre de 2007. Digo que hago de abogado del diablo. Bueno, yo creo que hay un punto de partida que no es correcto o que no comparto. El empleo no lo pueden generar los presupuestos, ni los del Gobierno de España ni los de ningún gobierno. El presupuesto tiene que contribuir a crear las condiciones más favorables para que sean los empresarios, los emprendedores, los que generen esos puestos de trabajo y los que generen la riqueza del país. Y como tenemos que juzgar los presupuestos es en qué medida contribuyen a crear ese clima propicio a la generación de puestos de trabajo. ¿En qué medida contribuyen los de nuestro país? Bueno, pues yo creo que sí lo hacen porque están muy pensados para generar confianza en los mercados financieros, que es quizá el principal problema que tiene ahora la economía española. Los mercados financieros han establecido una serie de parámetros como guión básico que revisan a la hora de analizar unas cuentas públicas, y entre esos parámetros está pues el déficit que se prevé en ese proyecto de presupuestos, el nivel de endeudamiento, y en ese sentido hay que reconocer que el Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo y ha presentado unas cuentas públicas muy austeras, muy ajustadas en materia de déficit y de endeudamiento, y que por tanto están mereciendo una valoración positiva, pues de los principales actores financieros que hay en el mundo. Pues la última, pues del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues esa parte yo creo que sí que la cubren. Luego hay otras cosas que nos gustan más o menos. Bueno, pues como responsable de un gobierno de una determinada comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha en este caso, a mí me gustaría que los presupuestos generales del Estado, pues fueran un instrumento más útil para el desarrollo de nuestra región, en la medida en la que contuvieran un mayor volumen de inversiones públicas para nuestra comunidad autónoma. Pero a esa tarea se van a dedicar y lo van a hacer muy bien. Estoy segura, pues los diputados y los senadores de Castilla-La Mancha, que van a defender en el proceso de enmiendas, pues que algunos proyectos estratégicos para Albacete y para Castilla-La Mancha tengan un reflejo presupuestario adecuado. Matizando, consejera, precisamente lo del Fondo Monetario Internacional, que es una noticia de ayer o de antes de ayer, el hecho de que haya salido a la palestra y diga que efectivamente aprueba de una manera bastante elocuente estos presupuestos y que pueden ser la salida de la crisis de España, aunque sea a medio plazo, eso favorece evidentemente la deuda posible que nos puedan comprar los mercados extranjeros a nivel internacional, ¿no? Pues claro que sí, ese es un primer efecto.
El generar confianza en los mercados financieros a través de opiniones, bueno, pues de tanto peso como la del Fondo Monetario Internacional, facilita que cuando el Gobierno de España, cuando los gobiernos de las comunidades autónomas o cuando los ayuntamientos vamos a buscar financiación, pues la obtengamos con más facilidad y a mejores precios. Claro. Pero además, cuando hablamos de confianza en los mercados financieros internacionales, yo no lo hago solo desde la perspectiva de obtener préstamos o de obtener financiación rápido y en buenas condiciones. También pienso, bueno, pues en todos estos inversores que están buscando un lugar en el que comenzar a desarrollar una nueva actividad, en empresas, en grupos industriales, que si ven un país sólido, con futuro, que está intentando hacer las cosas bien, pueden fijarse en él para establecerse. Creo que también esta es una segunda utilidad muy importante cuando hablamos de generar confianza. Sin lugar a dudas. Uno de los grandes logros, consejera, de esta región, precisamente lo hablamos hace unos minutos, es haber conseguido una cohesión social fluida entre pues, todos los agentes sociales, empresarios, sindicatos, gobierno también. Es complicado entenderse entre empresarios, sindicatos al mismo tiempo y, por otro lado, conseguir satisfacer a ambos cuando los intereses, no nos engañemos, son contrapuestos. Bueno, el mantener un clima de diálogo y de acuerdo social nunca es sencillo. Cada uno defiende, y además es que es lo que corresponde, pues los intereses del colectivo al que representa, y estos no siempre son coincidentes. Claro. Ni los de los sindicatos con la patronal, con los empresarios, ni los de ambos con los del gobierno regional. Pero yo creo que en Castilla-La Mancha hemos comprobado, empresarios, sindicatos y gobierno, que cuando trabajamos todos juntos las cosas nos van mejor a todos juntos e individualmente, y por eso, bueno, pues se hace un esfuerzo, pues a veces de cesión de los intereses personales, pues en beneficio del colectivo. Y aquí el Gobierno pone mucho de su parte, el liderazgo del presidente Barreda es fundamental, pero también, bueno, pues hay que reconocer el gran trabajo y la gran responsabilidad con la que afrontan estos procesos, tanto UGT como comisiones obreras, como la propia CECAM. Sí, no debe ser fácil, no debe ser muy fácil. Pero es interesante y da muy buenos resultados. España, lo decíamos hace también unos minutos, España ha perdido en los últimos 33 meses, pues desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 2010, pues unos 2 millones de puestos de trabajo. En el mismo periodo, consejera, usted lo sabe perfectamente, Castilla ha perdido exactamente 92.518 puestos de trabajo y se ha pasado de 95.955 desempleados a 187.473 en 2010. Hay que decir igualmente que somos referente, por lo menos en el mes de septiembre, y Castilla-La Mancha ha visto descender el número de desempleados en cerca de 6.000, que es una barbaridad. Quizás también por el tema agrario, la vendimia, la recolección, pero bueno, el caso es que ha disminuido el desempleo. La inmensa mayoría de estos puestos de trabajo venían del sector de la construcción y afines, digo, los puestos de trabajo que se han perdido. Se han perdido, sí. ¿En qué sectores, consejera, cree factible que se podrá recolocar estos desempleados? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué se está haciendo en este sentido para su posible reciclaje? El tiempo que puede pasar, por lo menos hasta recuperar las cotas de empleo que teníamos a últimos de 2007. Ya no digo de crecimiento, sino recuperar cotas de empleo de 2007. Bueno, hay que tener en cuenta que en el año 2007 se marcaron récords históricos y en esa época, decíamos, nunca había habido tanta gente trabajando en Castilla-La Mancha. O sea que plantearse como objetivo llegar a ese nivel, yo creo que es un objetivo ambicioso. Es verdad que el principal sector afectado por la crisis ha sido el sector de la construcción y de la industria auxiliar de la construcción. En nuestra comunidad autónoma es muy importante, bueno, pues desde las industrias de cerámicas, tejas, ladrillos, hasta la industria de las puertas y de la madera en general, pasando, bueno, pues las estructuras de aluminio, en la que también hay muchas industrias muy potentes en Castilla-La Mancha. Una parte de los desempleados que han salido del sector de la construcción van a volver al sector de la construcción, porque es verdad que estaba sobredimensionado, es verdad que se hacían más viviendas de las que era capaz de absorber la demanda de nuestro país, pero la demanda de nuestro país tampoco es la que existe hoy. Yo creo que ahí se tenderá pues, a un equilibrio que permita que una parte de estos trabajadores vuelvan al propio sector de la construcción. De hecho, nosotros estamos intentando contribuir desde el presupuesto público, bueno, pues estamos intentando suplir la falta de actividad de la iniciativa privada dentro del sector de la construcción, pues licitando un gran volumen de obra pública, y me refiero ya no solo a carreteras o autovías,
áreas donde estamos haciendo un grandísimo esfuerzo que además va a beneficiar a Castilla-La Mancha en el futuro, bueno, pues también estamos invirtiendo muchísimo en infraestructuras sanitarias. En Albacete vamos a hacer un nuevo hospital, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano. Hablaremos de los presupuestos para Albacete. Y luego, bueno, pues también en infraestructura educativa o de carácter social. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo tan considerable que en el primer semestre de este año la patronal de las empresas constructoras, SEOPAN, ha dicho que hemos sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido el esfuerzo de licitación, además procurando que se quede en Castilla-La Mancha. Claro. Más de 2 de cada 3 euros que licitamos se acaba adjudicando a una empresa castellano-manchega. Luego, una parte del empleo tiene que volver al sector de la construcción, pero ¿qué hacemos con el resto? Bueno, yo creo que el sector servicios tiene un amplio recorrido en nuestra comunidad autónoma. Dentro del sector servicios hay a su vez subsectores que estamos calificando como estratégicos. Por ejemplo, el del turismo. Albacete, además, es un buen ejemplo también en este sentido. El crecimiento del turismo hotelero tradicional en los 6 primeros meses del año en la provincia de Albacete ha sido espectacular, por no hablar de turismo rural, un ámbito en el que esta provincia tiene un enorme potencial. Bueno, es un ejemplo dentro del sector servicios, el subsector turismo. Pero ¿cómo van los trabajadores hasta aquí? Bueno, pues con un gran esfuerzo de formación y cualificación. Cada año, con las acciones que desarrolla la Consejería de Empleo y el propio Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, formamos en torno a 45.000 personas, en buena medida para darles una oportunidad de que encuentren acomodo en otros sectores, por no hablar ya de la formación reglada, la que desarrolla la propia Consejería de Educación. Pero desde el área de empleo estamos procurando recualificar a los trabajadores, fundamentalmente de la construcción y de industrias relacionadas con la construcción, para que puedan trasladarse a otros sectores y quizá el que más claramente sea destino de los mismos sea el sector servicios. A mí me gustaría que hubiera dicho que también las TIC, las nuevas tecnologías, suponen un estímulo por parte del gobierno para fomentarlo, sí, ya que tantos internautas nos están viendo en este momento. Sí, es otro he hablado de un sector estratégico como es el del turismo, pero hay otros ámbitos que se han configurado como estratégicos, pues todo lo relacionado con la innovación. Estamos haciendo un gran esfuerzo de inversión desde el presupuesto público. Las partidas presupuestarias destinadas a innovación han crecido en la legislatura un 27%, pero otro ámbito estratégico es el relacionado con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Estas han crecido, la dotación presupuestaria de estas partidas, en un 24% en estos años. Así que para nosotros es un área estratégica porque efectivamente ofrece nuevas posibilidades de empleo y nuevas posibilidades de desarrollo al territorio. Seguro. Gracias, consejera, por ese matiz. Vamos a hablar también del compromiso por parte del Gobierno regional con la estabilidad presupuestaria. Estos presupuestos de la Junta para 2011, consejera, suponen un compromiso previamente con eso, con la estabilidad presupuestaria. Durante los años 2008 y 2009, en pleno precisamente centro de la crisis económica, se han aumentado las partidas sociales, aun teniendo quizás menos recaudación, con el consiguiente déficit presupuestario. Durante esos años, el marco jurídico europeo y quizá la situación de bonanza de años anteriores, pues han permitido ese desfase. En la actualidad, los compromisos, objetivos y la situación económica son distintos y obligan a reducir el déficit presupuestario para los años 2011, 2012 y 2013, según el Consejo de Política Fiscal. Si no me equivoco, para 2011 son el 1,3%, para el 2012 también, y para el 2013 el 1,1%, todo sobre el Producto Interior Bruto. ¿Vamos en Castilla-La Mancha a cumplir esos objetivos de estabilidad presupuestaria? Sin duda. Desde luego es lo que hemos planteado en el proyecto de presupuestos que ya está entregado en el Parlamento regional. Efectivamente, en los primeros años de la crisis fuimos muy conscientes de que el esfuerzo que hiciéramos desde el presupuesto público era fundamental para paliar el impacto de la crisis. Por eso todas las inversiones en el área social a las que usted se refería, pero también para intentar dinamizar la economía. Por eso todo ese paquete de inversiones en obra pública o todas las medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas que hemos puesto en marcha en el pasado era posible legalmente, lo permitía la normativa de estabilidad presupuestaria, era asumible presupuestariamente, nos lo podíamos permitir y además estaba justificadísimo. Ahora la economía está en otro momento, hay sectores que empiezan a tener un buen comportamiento, el sector exterior con toda claridad. Llevamos ya en Castilla-La Mancha un año en el que las exportaciones mes a mes nos van ofreciendo un dato
en positivo. También hay sectores como el sector industrial, que está teniendo un comportamiento razonable en la comunidad autónoma, o el sector servicios o el comercio, que aunque pues sigue con indicadores muy ajustados, son notablemente mejores a los que teníamos hace un año. Ahora la economía está empezando a tomar el relevo y la obligación de los gobiernos, desde luego del gobierno de José María Barreda, es intentar contribuir a generar confianza, como antes decíamos, y por eso hemos hecho este esfuerzo de reducción de nuestro déficit desde el 2,4%, que es para este año 2010, hasta el 1,3% de nuestro PIB, y por traducirlo a millones de euros, pues pasamos a tener el año que viene un déficit de 470 millones de euros, cuando este año es de más de 1.100. Hacemos un gran esfuerzo de contención, de ahorro, de austeridad, y eso se traduce en unos presupuestos como los que hemos presentado, que yo creo que son austeros a fuerza de ser responsables. Lo que pasa es que hay personas que quizás el ciudadano de a pie se pregunta si esta reducción del déficit no va a ir en detrimento del crecimiento económico, de un mayor gasto y de las posibles inversiones en infraestructuras. ¿Cómo se compatibiliza todo eso? Pues se procura hacer equilibrios, ¿no? Se procura hacer equilibrios. Desde luego hay una serie de partidas que están absolutamente a salvo y que son las que tienen que ver con los servicios esenciales que prestamos a los ciudadanos, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Es cierto que se reduce el presupuesto de estas consejerías, pero esto se explica, en buena medida por el esfuerzo que están haciendo los empleados públicos. El Gobierno de España aprobó una normativa que reducía sus retribuciones en un 5%, y claro, eso se nota y mucho, por ejemplo, en la Consejería de Educación, donde 2/3 partes de su presupuesto se van a pagar al personal docente. Si se ahorra ahí el 5%, evidentemente el presupuesto de la Consejería finalmente será menor para hacer las mismas cosas. Todos los servicios esenciales, por tanto, siguen a salvo. Mantenemos el mismo catálogo de prestaciones, el mismo, pero además consolidado, porque los convertimos estos servicios en derechos a través de la Ley de Educación o a través de la Ley de Servicios Sociales, que esta misma semana hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. En materia de utilización del presupuesto como palanca para el crecimiento económico, hemos tenido que hacer algún esfuerzo. Desde luego el marco de ayudas y subvenciones públicas hay que ajustarle muy bien, y también el marco de las inversiones públicas. A pesar de eso, el próximo año invertiremos más de lo que invertíamos al comienzo de la legislatura. Las inversiones crecerán un 11% respecto a las que abordábamos en el año 2008, 2007, 2008, el comienzo de estos 4 años. Hacemos un gran esfuerzo inversor que representa aproximadamente el 8% de nuestro PIB, y lo que hacemos es cuidar muy bien los proyectos que elegimos, priorizarlos muy bien y garantizar que ningún proyecto que sea imprescindible para colocarnos en mejor posición en el futuro se quede atrasado. Lo hemos comentado siempre, casi todos los años que tenemos la oportunidad de entrevistar a la consejera, previamente con motivo de los presupuestos económicos del año siguiente. Hablamos de la importancia que tiene la deuda pública. Siempre ha gozado la deuda pública de Castilla-La Mancha de un gran reconocimiento a nivel internacional. ¿Sigue estando, en ese sentido, gozando de un prestigio importante? ¿No nos costará mucho colocarla y no tendremos que pagar muchos intereses con la que está cayendo? Una primera cuestión es que todas las administraciones, todos los gobiernos, pero de toda la Unión Europea, tienen objetivamente más dificultad para acceder a financiación, porque la crisis económica actual ha nacido en el mundo financiero. Antes que nada fue crisis financiera en el principal mercado financiero del mundo, que es Estados Unidos. Así que objetivamente todos tenemos más dificultades. Por el contrario, el tipo de interés o los intereses que tenemos que pagar, yo creo que han mejorado respecto a los de algunos años. Precisamente esta crisis ha servido para que el Banco Central Europeo modere su política de tipos de interés, y aunque el diferencial respecto a emisiones de otros países haya subido, lo que pagamos como interés es menor. Eso lo puede entender cualquiera en su casa si revisa lo que paga como hipoteca ahora respecto a lo que pagaba hace apenas 2 o 3 años. Ha bajado el tipo de interés con carácter general, y eso también afortunadamente lo hemos notado a la hora de pedir un préstamo, a la hora de colocar una emisión de deuda las administraciones públicas. Y en tercer lugar, Castilla-La Mancha ha lanzado en este ejercicio una emisión de deuda pública en el mercado internacional, y hicimos un gran esfuerzo, viajamos a las principales plazas financieras de Europa, lo hice yo personalmente además,
y el resultado que cosechamos fue satisfactorio. En una colocación de deuda pública lo que haces es una cosa que se llama abrir libros, es decir, descuelgas el teléfono y dices a todos tus potenciales compradores, venga, mándame ofertas y yo te digo cómo te lo adjudico. Bueno, pues tuvimos los libros abiertos 2 horas porque en ese intervalo de tiempo teníamos el doble de peticiones que la cantidad que pedíamos. Luego parece que el mercado financiero internacional sigue confiando en Castilla-La Mancha. Esta emisión la hicimos con distintas entidades financieras, bueno, las principales de nuestro país, porque estaban tanto el BBVA como el Banco de Santander acompañándonos en la presentación. También estaba Barclays. Y Emilio Botín, que es una autoridad reconocida en materia financiera, dijo que era sencillo colocar deuda de Castilla-La Mancha porque efectivamente cuando otras comunidades autónomas habían tenido que cerrar el libro, irse a su casa y buscar alternativas de financiación, bueno, pues nosotros tuvimos una gran acogida, nos compraron además inversores muy exigentes como son los alemanes, los franceses, incluso el propio Reino Unido, en unos meses en los que cuestionaba y mucho la política económica de nuestro país. Así que en ese sentido estamos bastante satisfechos. Hablamos de esa confianza que registran los mercados en el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Y la banca en los empresarios de Castilla-La Mancha también tiene confianza? Porque no nos engañemos, consejera, tienen los grifos cerrados. Sí, el principal... Yo le doy fe. Usted verá cómo sale de esta, pero yo le doy fe. Sí, no, he comentado antes de la dificultad de las propias administraciones a la hora de acceder a la financiación y soy muy consciente, el gobierno regional lo es, de que el principal problema que tiene cualquier empresa, cualquier pyme, es el acceso a la financiación. Por eso, desde nuestras posibilidades, que en esta materia son necesariamente muy limitadas. Antes hemos recordado que todo esto empezó con la caída de bancos norteamericanos, con la quiebra, por ejemplo, de Lehman Brothers. Bueno, pues en este escenario convulso financiero internacional, un gobierno autonómico tiene poco margen, pero el poco que tenemos siempre hemos estado decididos a utilizarlo. Ya lo hicimos en el año 2008, hablando con los empresarios y con los sindicatos, decidimos poner en marcha una serie, bueno, pues de medidas, mejorando líneas de financiación que ya teníamos, inventando nuevas fórmulas de apoyo al tejido empresarial. De hecho, movilizamos en torno a 300 millones de euros a favor de nuestras pymes, probablemente no suficientes, pero sí una cantidad importante. Y ahora hemos querido dar un paso más. El presidente Barreda se comprometió con la Junta Directiva de CECAN, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, y hemos puesto en marcha un plan excepcional de apoyo a pymes que está dotado presupuestariamente con casi 150 millones de euros y que incorpora, bueno, pues mejora de algunas líneas de financiación, por ejemplo, la de ICO-liquidez, para que a las entidades financieras de Castilla-La Mancha les sea más interesante o les dé menos miedo prestar a nuestros emprendedores, poniendo en marcha nuevas fórmulas de financiación. Desde una empresa pública del gobierno regional estamos comenzando a conceder préstamos, efectivamente, se llaman préstamos participativos porque se vincula su remuneración al desarrollo de la actividad empresarial. Este mes se han concedido ya los primeros préstamos de esta línea de hasta 30 millones de euros que hemos puesto en marcha y hemos reforzado la posibilidad de dar avales de nuestra Sociedad de Garantía Recíproca, Aval Castilla-La Mancha, que es una sociedad presidida además por los propios empresarios. Bueno, probablemente las dificultades no se acaben con esto, estoy segura de que no, pero también estoy segura de que habrá un buen número de empresarios de Castilla-La Mancha que aquí verán una solución a sus problemas. Seguro, consejera, lo que pasa es que el problema es el tiempo. Como el tiempo que ya me están diciendo que se tiene usted que marchar a la clausura de ese Congreso de Empresarios de Castilla-La Mancha. Pero 2 minutos solamente para que usted me diga, si le parece bien, las líneas más importantes a nivel de los presupuestos en Albacete. ¿Qué gastos, qué inversiones son relevantes para el próximo año por parte de los presupuestos de Castilla-La Mancha en lo que compete a la provincia de Albacete? Bueno, una primera consideración general. Hemos hablado antes del compromiso de estos presupuestos con la estabilidad presupuestaria. Eso y la caída de los ingresos pues da un escenario para el año 2011 de presupuesto que cae respecto al del ejercicio anterior, se reduce en un 5%. Las partidas sociales son las que menos sufren esta reducción, en el resto de áreas se hace un gran esfuerzo. A pesar de eso, en materia de inversión no hemos querido dejar atrás ninguna inversión que sea importante, ni para garantizar
todos esos proyectos de carácter más social, esos servicios públicos esenciales de calidad, ni para potenciar nuestras posibilidades de desarrollo. En conjunto, en la provincia de Albacete, el próximo año figura ya en el presupuesto dotación presupuestaria para distintos proyectos de inversión por un importe que superará los 250 millones de euros, 255, un ligero crecimiento respecto al ejercicio actual de algo más del 2%. Y por mencionar algunos proyectos emblemáticos, sí, bueno, pues de las dos áreas, quizá en el área más social, bueno, pues está ese hospital de Albacete, está próxima su adjudicación, probablemente se adjudicará en este mismo año, antes de que acabe el 2010, y bueno, pues por ¿Albacete hablar... capital o...? Sí, el hospital de Albacete, efectivamente. Y luego en el ámbito del desarrollo, pues por elegir un proyecto de inversión, pues el inicio de las obras en la autovía que unirá Albacete con Cuenca y que hemos llamado con un nombre tan hermoso como es Autovía del Júcar. Pues muchísimas gracias, consejera. Me están ya poco menos que obligando a cortar esta entrevista. Bueno, así tenemos que mantener una segunda entrevista. Una segunda entrevista, con lo cual le agradecemos de nuevo la presencia aquí en La Cerca Televisión, que le vaya muy bien y que efectivamente consigamos en el menor tiempo posible sacar todo esto para adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, nos despedimos en estos encuentros digitales de la televisión digital por Internet, de esta su casa. Volveremos cuando ustedes quieren, siempre por Internet. Muchas gracias.